Pues con Irán advirtiendo a Donald Trump, con Rusia golpeando a Kharkov y Maduro bajo presión, vamos, entre otros aspectos que están marcando la agenda de este inicio de 2026, vamos a saludar a nuestros invitados desde Todos Geopolítica. Un placer saludar a José Antonio Ejido, que es doctor en Sociología por la Universidad de Provenza. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista y un saludo a mis contertulios y a vosotros y a la audiencia. A Cristian Lamesa, experto en geopolítica. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vos nuevamente y con los dos compañeros. Y Carlos Paz, experto en geopolítica. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes y feliz año. Pues buenas tardes, un placer estar con mis compañeros, con vosotros, y vamos a empezar este 2026 casi como lo dejamos el 2025, tristemente. Desde luego, pocos cambios respecto al día 31, pero también respecto a, a la primavera, al verano, a una recta final de 2025 bastante convulsa en lo que respecta a las negociaciones de paz en Ucrania, pero vamos a intentar hablar de lo más reciente, de esa situación en Irán, con esos, recordemos, manifestantes, en principio, con la situación económica del país y que ha propiciado esa situación y esa respuesta dura de las autoridades, y que se sepa, al menos según una ONG, en este caso hablan de 7 víctimas, de varias decenas de detenidos, y con un Donald Trump que ha advertido que está preparado para responder. ¿Qué lectura hacéis de esta situación? Empiezo contigo, José Antonio. Viera, las fuentes que estoy viendo, creo que son más o menos objetivas, hablan de una extensión a gran parte del país de las manifestaciones, vamos a decir, opositoras, ¿no? Se habla de los primeros muertos, que es lo que habéis señalado vosotros también. Entonces, el régimen islámico, la República Islámica, acusa a los Estados Unidos y a Israel. Hay que decir que Irán es un país de una gran complejidad interna, ¿no? Es un país muy antiguo, es un país muy heterogéneo étnicamente, es difícil saber realmente la naturaleza de estos altercados, porque también hay noticias de manifestaciones de apoyo a la República Islámica. Lo que es llamativo es un mensaje que manda el presidente norteamericano Trump advirtiendo que Estados Unidos está dispuesto a intervenir militarmente a favor de los manifestantes de oposición, lo cual es una injerencia y además confirma un poco lo que podría ser una acusación, no sabemos si falsa o verdadera, de que estos manifestantes, que tienen todo el derecho, obviamente, a tener su posición, pero estarían conectados, por un lado, a Israel, que ha manifestado hace tiempo sus intenciones de volver a golpear militarmente a Irán, que es el único gran adversario que le queda en la zona, y también a Trump, que respalda a Israel en su posición de contener, de golpear, de destruir la capacidad de Irán, que, como digo, es un gran país con una capacidad industrial de un cierto nivel, con una discusión sobre su capacidad nuclear civil y además militar. De manera que hay que estar atentos porque son circunstancias realmente llamativas. Vamos a ver si esto deviene en un golpe militar israelí o si la situación se tranquiliza, ¿no? Cristian, tu postura sobre esta situación en Irán, esas manifestaciones, ¿hasta dónde podría llegar la presión sobre Irán si se mantienen estas manifestaciones y continúan los disturbios, y si Donald Trump pues le da por pasar de las palabras a los hechos? Sí, en estas situaciones siempre es muy delicada y muy tenue la línea entre mantener el orden con firmeza para evitar que escale y tener una posición más relajada, lo cual termina generando un efecto dominó en el cual se termina teniendo el poder. Esto me hace acordar, por ejemplo, a cómo fue el derrocamiento de Víktor Yanukovych, ¿no? Que el mismo expresidente ucraniano, a las fuerzas que tenían que mantener el orden, tenía la orden de no portar armas para repeler a las agresiones que estaban recibiendo por grupos organizados. Entonces, muchas veces lo que ocurre
En esto fue muy llamativo también la posición del presidente iraní, de Pezeshkian, hablando de hacer una especie de mea culpa por la situación económica. Incluso hizo un alegato que tenía que ver con lo religioso, que si no se hacía feliz al pueblo se iría al infierno. Tengo una posición muy particular en una situación de crisis como esta, en la cual generalmente mantener la mano dura garantiza que no haya una caída del gobierno. Entonces, en ese sentido, yo creo, una posición sorprendente. No hay que descartar lo que también comentaba José Antonio respecto a la injerencia israelí. Se sabe cómo hace pocos días, de hecho, fue ejecutado un agente israelí del Mossad que había sido capturado en Irán, y se sabe cómo incluso en la guerra de los 12 días actuaron de forma prácticamente abierta y sin demasiadas limitaciones en territorio iraní, un país que tiene todas esas complejidades que nombraba el compañero, pero que también en algún sentido parece estar algo penetrado por estas agencias que se sabe que no son poco poderosas. Pero al mismo tiempo hay que tomar con pinzas estas declaraciones de ONGs, etcétera, que sabemos que siempre trabajan bastante en coordinación con las agencias de inteligencia occidentales y con los intereses que sin duda quieren generar un cambio de régimen en Teherán. Y en las últimas horas, lo que creo que también es una noticia interesante, que habría, por lo menos información que me llegó, que Erdogan habría brindado cierto apoyo a Irán, tal vez previendo una acción de este tipo, una desestabilización abierta por parte de Israel. Así que, resumiendo y ya cerrando con esto, creo que es una situación bastante compleja, que el que pase a mayores o no en gran medida va a tener que ver con la habilidad con que se mueva Teherán. Carlos, advertencias de Irán a bases estadounidenses y también Donald Trump, que asegura que como continúe esta situación, que están listos para actuar. De momento, ¿crees que se trata de retórica? Absolutamente. Habrá que explicar qué es lo que está sucediendo, pero empezando por responder a tu pregunta, decir que es puramente retórico. Estados Unidos no tiene la voluntad real de emprender una guerra con Irán, con todo lo que supone Irán, con ese hegemón regional, con ese potencial militar que tiene Irán, con la respuesta que dio en la guerra de los 12 días, con Israel. Por todo eso y por algunas otras cosas más, Estados Unidos no tiene la voluntad de comenzar una guerra. Pero a veces se habla, el lenguaje es muy importante, se habla de opositores. No es una cuestión de opositores, no es una cuestión de hacer caer lo que aquí se llama el régimen, cambiar las estructuras del Estado de Irán. No hay nada de eso, más allá de pequeños grupos organizados, instigados desde el exterior en muchas ocasiones, que sí pretenden eso. Esto es una cuestión de protestas de carácter económico. La situación económica en Irán es muy dura por muchas circunstancias, por las sanciones, por la enorme devaluación de la moneda, por ese 40% de inflación, por las medidas que el gobierno de Pezeshkian ha tomado muy erróneamente, a mi parecer. De hecho, ya ha sustituido al gobernador del Banco Central por alguien que tenía más simpatías por otro tipo de medidas menos liberales que las que ha llevado a cabo Pezeshkian, por un antiguo exministro de Economía exactamente, y darle un tono político a todas estas reclamaciones legítimas, por supuesto, porque, insisto, si la realidad es que el trasfondo es esa malísima situación económica, pero hay unos fortísimos intereses, hay unas fortísimas intenciones de darles un carácter político. Lo estamos viendo más que en la prensa, en Twitter, en donde estamos viendo auténticas imágenes descontextualizadas, imágenes que no pertenecen en ocasiones a Irán, fortísimos intereses israelíes y norteamericanos. Y esto no tiene ningún sentido. Haciendo un paralelismo con España, es como si hubiéramos cogido, como si en un país muy lejano hubieran cogido imágenes del 15M y hubieran dicho que aquellas manifestaciones significaban que querían terminar con el régimen político español. No era eso lo que se pretendía y no es eso lo que se está pretendiendo en Irán. Las declaraciones de Netanyahu y de Trump al respecto, yo creo que quitan cualquier sombra de duda sobre lo que estoy diciendo. Tengamos en cuenta también que mañana, por ejemplo, mañana va a ser un día muy importante porque mañana se cumple el 5º aniversario del asesinato del general Qasem Soleimani. Y vamos a ver, seguro, estoy convencido, a millones de personas en las calles
recordando la figura de Qasem Soleimani y apoyando expresamente a la República Islámica de Irán. Todo esto lo digo porque estas imágenes van a estar en contraposición con esos escasos cientos y en algunas ocasiones pocos miles de personas que están protestando en las calles. Para hacer un cambio de régimen se necesitan millones de personas, como sucedió en febrero del 79 cuando se impuso la Revolución Islámica. Hay un interés fortísimo desde el exterior por terminar con Irán. Militarmente no han podido, ni saben que pueden. Y que lo que están intentando es apoyar cualquier movimiento interno de malestar, inquietud, protestas y este tipo de cosas. Eso es lo que están aprovechando las gentes que quieren destruir a la República Islámica en esta ocasión con estas manifestaciones. Son muchísimo menores que las que sucedió cuando la muerte de Mahsa Amini, muchísimo menos, numéricamente muchísimo menores. Y hay que tener en cuenta, para terminar, que en Irán no se va a aceptar nunca, incluso esos supuestos opositores no aceptarían, al margen de grupos terroristas y grupos organizados, no van a aceptar nunca un cambio de régimen impuesto desde el exterior. Esto es muy importante. Lo vimos en la Guerra de los 12 días, como gentes que son, y los conozco, incluso aquí en Madrid, en España, opositores del régimen, sacaron la bandera iraní porque no van a aceptar un cambio de régimen impuesto desde el exterior. A título anecdótico, decir que se está intentando que el hijo del Shah erigirle como el supuesto adalid de esos cambios de libertad, de democracia, ese tipo de cosas. En Irán me consta que el seguimiento que tiene el hijo del Shah es mínimo, pequeñísimo, y que nunca encabezaría ningún movimiento popular. Dicho todo esto, yo creo que las manifestaciones, las protestas van a durar unos días, quizá una semana o semana y media más, pero se van a tomar medidas económicas al respecto. Hay otros problemas también que no se han hablado nada, cuestiones de agua y otras cuestiones, pero las aguas van a volver a su cauce y no se va a hablar de cambio de régimen ni nada parecido. Todo esto es una retórica de Estados Unidos para aprovechar que a río revuelto, ganancia de pescadores, intentar minar, si se puede, un poquito más al régimen islámico de Irán, pero va a quedar en eso, en pura retórica. Mientras tanto, vamos a recordar también esa situación del régimen de Teherán, que ha advertido que las bases estadounidenses en la región de Oriente Medio podrían ser un objetivo legítimo si tiene esa ocurrencia Donald Trump. José Antonio, ¿crees que, al igual que Carlos sostenía, que de momento lo de Trump es pura retórica, lo del caso de Irán, entendemos que también, si nunca se produce un ataque estadounidense, no se producirá la respuesta? ¿Qué riesgo real de escalada militar hay en la región después de estas advertencias, amenazas de Teherán? Ya se ha visto en el año que acaba de terminar la capacidad militar misilística que tiene la República Islámica de Irán para responder a la agresión por sorpresa sin una declaración previa de guerra que recibió del régimen israelí. Es decir, nunca Israel había sido sometido a la intensidad de fuego que recibió de parte de Irán. Eso llevó prácticamente a una petición de armisticio de Israel. O sea que Irán ha demostrado sobradamente que tiene una capacidad de defensa muy fuerte, aunque me da la impresión de que la aviación fuerte tiene de la antigua dictadura iraní. José Antonio, te estamos perdiendo. Vamos a intentar restablecer la conexión con José Antonio. Habla de que puede responder a los intereses norteamericanos en todas partes, en todas partes de la región, es que es cierto. No sé si me estáis escuchando bien. Pues hemos tenido algún problemilla. Te puedes arrancar de nuevo, con toda la brevedad posible, con alguna dificultad, pero parece que ahora mejor. Adelante, José Antonio. Simplemente, Irán además ha construido a lo largo del tiempo, y lo construyó precisamente el general Soleimani, una red de aliados, no solamente de tipo religioso, también de tipo político, que se ha llamado el Frente de la Resistencia. Y esas fuerzas están en Irak. La caída de Siria, sin duda, hace un año golpea ese Frente de la Resistencia, pero
Irán tiene un despliegue en esa región en base a sus aliados que hace que no sea retórica ni demagogia guerrerista el hecho de que tenga capacidad para golpear a los intereses norteamericanos, que también tienen, por lo menos desde el año 45 los norteamericanos y desde hace antes, décadas antes los británicos, toda una red de bases militares. Hay que recordar que varios de los países de la región los ha creado no los pueblos, sino el Intelligence Service, es decir, la inteligencia británica es la que ha creado todas las monarquías árabes del Golfo Pérsico, creó el reino de Irak, que fue derrocado por el pueblo iraquí en el año 58. O sea que tanto Irán como sus aliados, como los occidentales, los suyos, hacen de esa zona una zona de con algún problemilla, con José Antonio, con algún problemilla de conexión. Vamos a intentar seguir retomando la conexión con José Antonio. Y te doy paso a ti, a Cristian. En este caso vamos a recordar también esa situación, esas protestas en Irán. No sé qué escenarios se vislumbran para el país y, sobre todo, si estamos hablando de un riesgo real de escalada después de estas últimas advertencias de Teherán a Donald Trump que vigile sus asuntos, que no interfiera en el ámbito interno, porque están, dice, vigilantes con los soldados estadounidenses. Sí, a ver, yo creo que un poco me hace recordar a la situación en Venezuela, hablando de las distancias, ¿no? Como Estados Unidos, Donald Trump con su retórica, también seguramente lo que busca es fogonear el conflicto, ¿no? Incrementarlo, envalentonar algunos grupos que pueden ser opositores, grupos terroristas. Incluso hay que recordarlo, como bien señalaba Carlos, que hay grupos terroristas que han hecho atentados sangrientos en Teherán y en otras partes del país. Entonces, en ese sentido, me parece que las declaraciones de Irán es un poco curarse en salud, haciendo un apercibimiento, pero más que nada retórico. En eso también vuelvo a coincidir, porque es difícil agregar algo con tan buenos colegas, respecto a que ambas partes tienen que hacer una escalada retórica. Donald Trump tiene que hacerse ver, tiene que hacer declaraciones grandilocuentes para sobreactuar una fuerza que ya no tiene Estados Unidos y, por supuesto, que menos en la región. Hay que recordar como Netanyahu, hay veces que en lugar de ser un socio de Estados Unidos, parece ser alguien que está boicoteando las políticas de Donald Trump. Creo que sería muy interesante saber de qué se habló puntualmente en la última reunión ahí en Mar-a-Lago, porque tal vez y seguramente tiene que ver con esto. Y hay veces que, como resultó en esa guerra de los 12 días, que fue desaconsejada por Donald Trump y que Netanyahu emprendió de todos modos, y hay que recordar, como bien decía José Antonio, el castigo que recibió Israel, que no había sido visto antes, ¿no? Con los misiles iraníes, etc. Tal vez esta escalada de Trump retórica tiene que ver con contener en alguna medida que justamente Netanyahu vuelva a hacer de las suyas. Vuelvo a repetir, esta influencia del Mossad, se sabe, habría que ver cuánto pudo eliminar o pudo limpiar de esa infiltración Tel Aviv después de la guerra de los 12 días. Pero bueno, son varios frentes, varias situaciones complejas, muy complejas. Hay que recordar también, que lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Como en este frente de la resistencia que bien señalaba Carlos, como muchos países del mundo árabe y del mundo musulmán parecen ser traidores a esas iniciativas iraníes. Hay veces que parecen mostrar más encono con los persas que con Israel, teniendo en cuenta que Israel está llevando adelante cosas realmente muy atroces, como lo que sucede en Gaza, los ataques injustificados al sur del Líbano, etc. Podríamos estar toda la tarde hablando, e incluso cómo dejó hacer el 7 de octubre, seguramente porque le convenía a sus fines políticos, una masacre por parte del grupo terrorista Hamas, que había sido advertido incluso por la República de Egipto.
sobre estos preparativos, que no es casual porque hay que recordar que jamás viene de los Hermanos Musulmanes, organización terrorista prohibida en Egipto. Así que, bueno, pero para cerrar, coincido bastante con la mirada de Carlos y esperemos no equivocarnos y que sea solo una escalada retórica. Carlos, entiendo que lo de Donald Trump es mera retórica. En el caso de Teherán, tampoco le conviene tensar más la cuerda. No, en absoluto le conviene a Irán, en las circunstancias en las que está, comenzar ninguna guerra. Es un país, decir al margen, que no ha comenzado una guerra en 250 años. Irán, es difícil encontrar un país con esas características, y pese a eso se dice que es un país belicoso, peligroso para la región o para el mundo en ocasiones, un auténtico disparate. Siendo, no obstante, pura retórica lo que ha dicho Donald Trump y no conveniéndole a Irán, no está de más recordar que los intentos de desestabilizar la República Islámica de Irán vienen de muy lejos. Por supuesto, propagandísticamente, de manera periódica, siempre nos tienen acostumbrados a ver noticias delirantes o a tergiversar la realidad para darle un sesgo determinado. Aquí se ha apoyado efectivamente a grupos terroristas, el MK, por ejemplo, los mujahidín del pueblo iraní, que tienen a sus espaldas 1.700 muertos, que llegaron a realizar sublevaciones en ciudades tan importantes como Tabriz, por ejemplo, no hace tanto, hace un par de años, por ejemplo, y comparando eso, todo ese hecho de cosas que han acaecido en el pasado con lo que está pasando ahora, pues Irán entiende que no va a llegar la sangre al río ni va a pasar nada. Son demandas económicas legítimas, de sectoriales muy concretas, que tendrá que solucionar Irán, que por lo tanto es una cuestión interna, que entiende que Estados Unidos no va a entrar militarmente, desde luego, pero no obstante, que si se le ocurre a algún país, a alguna potencia extranjera, cometer esa injerencia en esas cuestiones internas, nadie le quepa la menor duda que Irán va a responder, como respondió en junio con esa guerra de los 12 días, o en otras ocasiones. La respuesta en caso de un ataque va a existir, por supuesto. Está más preparado. Decir al margen también, por ejemplo, que en esa guerra de los 12 días, en donde puso en evidencia los sistemas defensivos israelíes, Irán me refiero, públicamente han dicho, y me consta que es así, que el material más moderno que utilizó Irán fue material que tienen de hace 10-12 años. Lo último de lo último ni lo han utilizado. No sabemos realmente el verdadero alcance del material militar iraní, que en algunas cuestiones, en las cuestiones misilísticas muy concretas, tienen mejor material que el propio Estados Unidos. Así que, sabiendo esto, el propio Estados Unidos no se le va a ocurrir ahora, en este momento, empezar una guerra de esa manera. Lo que va a intentar, lo que está intentando y lo que ha intentado en el pasado es desestabilizar a Irán desde dentro, con estas protestas o con esa complejidad de la que hablaba antes muy bien el señor Ejido, precisamente fomentando la cuestión de las minorías étnicas, ya lo veremos en Baluchistán o en otras localidades, en otras zonas, o la cuestión de los derechos de la mujer, que aquí son tergiversados y son interpretados de manera errónea, pero que son aprovechados para ir erosionando a esa República Islámica. Pues el material, insisto, bélico que pueda tener Irán, todo un misterio, y que ha sido el motivo de esas tensiones en Oriente Medio, más allá de esas violaciones de la tregua en Gaza continuas, de esa segunda fase y de la visita de Benjamín Netanyahu a Mar-a-Lago el pasado lunes. Vamos a intentar ver la situación sobre Ucrania, ese último nombramiento del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, pero lo vamos a hacer, si os parece, compañeros, a la vuelta de una pequeña pausa publicitaria para intentar calibrar sobre el terreno ese último ataque ruso en Kharkov, en medio de esas veladas acusaciones a Ucrania de estar detrás de un ataque con drones a una de las 5 residencias que tiene Vladimir Putin, en este caso el norte del país, en Novgorod. ¿Cómo cambia el curso de las negociaciones? Insisto, en todo geopolítica, a la vuelta de una breve parada publicitaria. Juanma Moreno, esto es de lo mejor del día, va a bajarle los impuestos a los andaluces que tengan una mascota en casa.
serán hasta 100 euros por animal para pagar el veterinario. Esto es visión a largo plazo. Envejecimiento poblacional, ¿cómo lo evitamos? Con más perritos y gatitos. Si es que lo del PP es para cogerlos y pensárselo bien, ¿eh? Ve el modelo y el envejecimiento poblacional y dice, pero si es que los que nos van a pagar las pensiones son los perritos. Es el PP en Andalucía. Es de puñetera coña. Por un lado, bajan los impuestos a los perritos y a la vez en el Congreso de los Diputados, propuesta de Vox, los jóvenes que vayan a acceder a la primera vivienda y los que vayan a acceder a la vivienda habitual, le quitamos el IVA para que pueda acceder mejor. El PSOE, el PP y Tokiski votando contra ello, el PP con todos los demás, ¿qué votó el PP? Votan en contra. Pero no se preocupen, que esto la arregla Espinosa de los Monteros. En cuanto coja la batuta económica del Partido Popular, esto, Espinosa de los Monteros, no se preocupen, que lo arregla enseguida. Feliz Navidad y Año Nuevo para todos los seguidores de ese excelente proyecto empresarial que es Negocios TU. Buenos días, 8 de la mañana es la figura de Charlie. Buenos días, 8 de la mañana, dicen que al oro le han bajado a la tierra después de la jornada de ayer. Seguimos en Negocios Televisión. Mañana continuamos en Negocios Televisión. Sean bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Negocios Televisión. Sobre todo intentando ver lo que Europa está poniendo encima de la mesa en esos ejercicios militares. Del año, con muchos desafíos, con muchos de los protagonistas que seguirán marcando esta agenda internacional. Ya hemos hablado de esa situación en Irán, con esas tensiones, con esas amenazas de Donald Trump, con esas manifestaciones que han dejado al menos 7 fallecidos en Irán, y también con la respuesta del régimen de Teherán si Donald Trump osa a intervenir con esos fallecimientos, esas manifestaciones, dice Donald Trump, pacíficas, y que en este caso han puesto en alarma a Irán. Mientras tanto, cambiamos de escenario, hablamos de Ucrania, hablamos de ese último ataque en Kharkov que ha dejado al menos 14 heridos en un día en el que Volodymyr Zelensky ha hecho un nuevo nombramiento. En este caso, recordemos, ha hecho nombrar al nuevo jefe de gabinete al responsable de inteligencia del Ministerio de Defensa, a Kirill Budanov. ¿A qué responde todo esto? ¿En qué contexto se ha realizado este cambio? Pues vamos a intentar analizarlo con nuestra mesa de Todos Geopolítica. José Antonio, vamos a intentar aportarle algo de claridad a los espectadores. En este caso, vamos a recordar esta situación, la lectura de ese nombramiento del nuevo jefe de gabinete de Volodymyr Zelensky en un momento en el que está bajo presión con esas amenazas que hay de Rusia, de ese presunto ataque, que no ha sido, de momento no han aportado pruebas. Y en medio de esas negociaciones de paz y con la cuestión territorial, con esa anexión del Donbass, que parece que tendrá que renunciar, ¿qué lectura haces de este nuevo nombramiento de Volodymyr Zelensky? ¿Qué le duele o qué es lo que busca con este cambio? La situación desde el punto de vista militar en esta guerra es muy dura. Termina el año y empieza el año en condiciones realmente muy difíciles para Ucrania y con muchos intereses, además, de dinamitar las posibilidades y los avances hacia una paz con seguridad para todas las partes y el fin del conflicto, porque de una manera simbólica una residencia presidencial rusa en Novgorod, que es territorio de la Federación Rusa, ha sido atacada por 91 drones que buscaban golpear al presidente, por lo menos simbólicamente al presidente de la Federación Rusa, ¿no? La CIA, el jefe de la CIA, que es un funcionario nombrado por Trump, se ha adelantado a decir que no era un ataque de la parte ucraniana, ¿no? Lo cual, pues si no es la parte ucraniana y si hay un conflicto entre Ucrania y Rusia,
pues solo falta que hablen de los extraterrestres venidos de no sé qué planeta. Es decir, que hay una multiplicación de golpes, de provocaciones. La parte europea no tiene mucho interés en llegar a estos acuerdos de paz, y de hecho estos días en YouTube se ha expresado una persona presentada como un antiguo analista de la CIA norteamericana, un señor que se llama Larry Johnson, que ha dicho que el canciller alemán, el señor Friedrich Merz, lo que está haciendo es trabajar por el interés de sus antiguos empleadores, que son el fondo de inversiones financieras más grande del mundo occidental, que es BlackRock, que tiene muchas inversiones hechas precisamente en Ucrania y que no tiene interés, desde luego, en perderlas, sino más bien en prolongar el conflicto, ¿no? Este conflicto, otro antiguo analista de la CIA también norteamericana, de nombre Ray McGovern, declara también en una entrevista en YouTube que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar en este conflicto, ¿no? Y hay un instituto que se llama el Institute for Study of the War, señala que Rusia en este año que termina, el 2025, que ha terminado ya, ha avanzado 13 kilómetros cuadrados cada uno de los días y que ha ocupado 4.831 kilómetros cuadrados en todo el año 2025, ¿no? Es decir, con estos números hay quien intenta prolongar un conflicto que el señor Zelensky no puede ganar. Lo que sí puede ocurrir es que siga habiendo un gran derramamiento de sangre. Trump ha prometido que se van a producir la solución a muchos conflictos. En realidad, Zelensky sabe positivamente que si la administración norteamericana firmemente deja de apoyar el esfuerzo militar de Ucrania, el conflicto terminaría rápidamente. De hecho, el enviado especial del presidente Trump, el señor Stephen Witkoff, ha estado negociando estos días y estas horas pasadas con la parte europea las condiciones de seguridad para Ucrania, ¿no? Ojalá se den condiciones de seguridad, pero hay que asegurarlas también para la otra parte, que es la parte rusa, ¿no? Y mientras tanto, según las fuentes rusas, por lo tanto son fuentes de un país que está en guerra y que no tiene la obligación de que le creamos ni de emitir una información objetiva, ya las pérdidas del ejército ucraniano en este año que acaba de terminar serían casi 500.000 de hombres, entre heridos, prisioneros y muertos, con esa salvedad que digo. Un país en guerra pues no emite información verídica. Lo que sí está claro es que es un conflicto muy sangriento, que hay fuerzas muy interesadas en que no se llegue a la paz y que esto es algo absolutamente lamentable y que en algún momento la historia, digamos, pondrá en claro quién obstaculizó la solución pacífica y rápida a este conflicto absolutamente sangriento y terrible, ¿no? Que ha estado al borde de llevar a la humanidad a un conflicto nuclear y por lo tanto a desaparecer la vida en este planeta, ¿no? Pues, Cristian, no sé qué lectura podemos hacer de este ataque. Insistimos que no han aportado pruebas desde el Kremlin, un ataque con 91 drones rusos y que puede amenazar con hacer descarrilar el proceso desde Ucrania, mejor dicho, desde Moscú. No dicen gran cosa, pero dicen que, bueno, que probablemente cambien su postura respecto a Ucrania, pero no a las negociaciones. ¿Cómo ves? ¿Qué lectura haces este ataque ucraniano? Mira, realmente Zelensky, como bien le dijo Donald Trump en el Salón Oval, en aquella oportunidad memorable, en esa pelea tan a cielo abierto, cuando le dijo, está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Eso es un hecho. Y no lo dijo Putin, repito, lo dijo Donald Trump. Y yo creo que este hombre sí, no tiene empacho, igual que sus patrocinadores europeos, que deberían ser denunciados y calificados de patrocinadores del terrorismo.
porque Kiev se ha transformado en un régimen terrorista, esto hay que decirlo. Respecto al ataque a la residencia, a una de las residencias del presidente de la Federación Rusa, hay que decir que ya fue entregado al agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos en Moscú un material probatorio que mostraría el registro de navegación de uno de los drones derribados. Esto es mucho más de lo que ha podido presentar en ninguna operación, en ninguna ocasión en las cuales Kiev ha hecho esas operaciones de falsa bandera, a la que me voy a referir en apenas unos minutos. Entonces, esto de jugar con la Tercera Guerra Mundial, hay fuentes que sostienen que el presidente Putin no estaba en la residencia de Novgorod, pero que también sostienen que ahí residen familiares muy cercanos al presidente, muy cercanos. Este accionar terrorista, como cuando asesinaron a la hija del filósofo Alexander Dugin, tal vez pegar en donde más duele, creo que explica la furia del Kremlin ante este hecho, las palabras de Dmitry Medvedev, porque cuando se derribó un dron sobre el Kremlin hace, ¿cuánto? 1 año y medio, 2 años atrás, que estaba justamente Tucker Carlson, estaba en ese momento y prácticamente fue un testigo presencial, esto relatado por el periodista estadounidense, prácticamente no hizo, y estaba Putin en el Kremlin en ese momento. Se sabe que por cuestiones de seguridad prácticamente está viviendo en el departamento de justamente de la fortaleza rusa del Kremlin, Putin. Pero esto era un golpe que iba dirigido a familiares muy cercanos al presidente ruso. También hay que recordar que hay un centro de comando nuclear en esa residencia, como en otras, porque obviamente es parte de lo que tienen que tener a mano estos líderes mundiales ante una situación de peligro que pueda desencadenar una guerra mundial. Entonces, realmente todo esto es muy, muy peligroso. Y para terminar, quiero hacer mención al acto aberrante que llevó adelante el régimen terrorista de Kiev hace apenas unas horas, cuando estaban despidiendo la Nochevieja, cuando estaban recibiendo el nuevo año en Jersón, familias civiles, y hicieron explotar 3 drones contra un café y un hotel, justamente en este oblast de las nuevas regiones de Rusia, quemando vivas a 28 personas, entre ellos 2 niños muertos, quemados vivos, que nos hace acordar a la masacre de la Casa de los Sindicatos, también perpetrada por estos nacionalistas dementes, ¿no?, del régimen de Kiev. Entonces, realmente es un régimen terrorista. Yo hace algunos días en esta prestigiosa pantalla, cuando se me preguntaba sobre el atentado con coche bomba contra un general, decía que es un acto terrorista. Un contertulio no coincidía conmigo, está perfecto, pero un régimen que utilice este tipo de mecanismos, como hacen los israelíes con los Vipers y con tantas cosas, es un régimen que comete actos de terrorismo de Estado. Asesinar con una bomba en el auto a Daria Dugina, una joven historiadora, periodista, filósofa, es un acto de terrorismo. Al bloguero Tatarsky, cómo se vanagloriaba el régimen de Kiev de las gravísimas heridas que le causaron también con una bomba en su auto al escritor Zahar Prilepin, que gracias a Dios salvó la vida. Entonces realmente, y aparte se habla de una falsa bandera, una posible falsa bandera en el atentado a la residencia de Putin. ¿Cuándo los rusos hicieron una falsa bandera? Yo no lo recuerdo sinceramente, y sino que me refuten. Lo que sí recuerdo, cuando murieron 2 polacos en territorio de ese país por un misil ucraniano, y Zelensky a los 4 vientos gritaba que era un ataque de Rusia contra Polonia y pedía el artículo 5. Cuando hicieron ese montaje absurdo, burdo, con ese dron arriba de una conejera apoyado, cosas realmente absurdas. Y así, bueno, Bucha, y podríamos señalar un montón de falsas banderas de Kiev. De Rusia, sin embargo, yo no recuerdo falsas banderas. ¿Por qué debería hacer Rusia una falsa bandera cuando está ganando este conflicto? Cuando esta guerra de desgaste le está ganando, y le está ganando no a Ucrania, le está ganando a la OTAN. Entonces realmente, pero creo que sí, y con esto cierro, están cruzando líneas muy delicadas, muy peligrosas, y yo creo que Kiev es un régimen terrorista, y los patrocinadores europeos realmente son patrocinadores de una organización y un régimen terrorista.
Pues está el terreno de juego y la batalla por el relato mientras se juega el partido. En este caso, Ucrania ahora no descarta un ataque ruso de falsa bandera a partir del 7 de enero y no sé si esto también podría relacionarse de una forma bastante directa con este nuevo nombramiento del jefe de gabinete, asegurando que ahora Ucrania se tiene que centrar, dice Zelensky, en temas de seguridad, en el desarrollo de la defensa y una vía diplomática en las negociaciones. ¿La lectura que haces de este último nombramiento del jefe de gabinete, nuevo jefe de gabinete de Zelensky? Carlos, ¿me escuchas? Sí, pero no había visto que me lo preguntabas a mí. Los intereses de Ucrania, obviamente, voy a decir un par de perogrulladas, pero por si algún oyente pues sigue la inopia, decir que es Ucrania quien quiere alargar la guerra, no es Rusia, que no la va a perder nunca, la ha ganado hace mucho tiempo. Ahí los intereses por alargarlo son evidentemente ya no de Ucrania, sino de Zelensky en particular y de algunos miembros de la Unión Europea, tristemente los más fuertes de la Unión Europea y algunos países fuera de la Unión Europea, como puede ser el Reino Unido, por ejemplo. Entendiendo todo esto, no entiendo yo que la noticia de la que estamos hablando, de ese ataque a una de las residencias de Putin, sea falso. No ha cometido nunca, se ha dicho muy bien que no esos ataques de falsa bandera nunca los ha llevado a cabo Rusia. Estamos hablando de que Rusia no ha llevado a cabo asesinatos selectivos, sí los ha, ese bloque otanista sí los ha hecho Estados Unidos, los ha hecho Israel, lo ha intentado y lo ha hecho Ucrania. Pensemos que hace poco estaba pensando, escuchando a mis compañeros, que como la prensa occidental, cuando misiles o drones rusos han caído en Polonia o en otros lugares, han corrido a decir que efectivamente había habido un ataque ruso sin ninguna prueba. Muchos de ellos luego se ha visto que no era tal cosa y no se han podido demostrar. En esta ocasión salen corriendo diciendo que he recogido un titular que dice que Rusia publica un vídeo para demostrar que ha habido un ataque, como dudando de ese ataque. ¿Por qué se va a dudar si Kiev en 10 ocasiones, las he contado antes de entrar al programa, en 10 ocasiones sí ha denunciado este tipo de circunstancias y en todas se ha visto que era falso, pero Rusia no lo ha, en todos estos años no lo ha hecho nunca. Esto, sin yo poder demostrar que sea verdadero o falso, sí es indicativo de que Rusia está diciendo la verdad, o por lo menos no está dentro de su línea de actuación el trabajar con la mentira y este tipo de cosas. Yo entiendo que si es mentira sería para ganar tiempo Rusia, pero Rusia no tiene tampoco la intencionalidad de ganar tiempo. Cuanto más tiempo pase y se puedan boicotear esas negociaciones de paz, es verdad que Rusia lo que va a suceder es que va a ganar más territorio. No le interesa a Rusia esa guerra de desgaste e ir ganando más territorio, pero lo que tiene Rusia era lo que ha querido desde el principio de la guerra, reconquistar las zonas que a su criterio, que bajo su criterio son rusas, como es Crimea y la parte del Donbass. Aquí lo que ha sucedido es que lo último de lo último ha sido ese ataque a Kharkov. Rusia va ganando kilómetros cuadrados día a día y aquí lo único que se está litigando no es la victoria, tanto la victoria rusa o ucraniana, sino el desgaste, el intento de Occidente por desgastar a Rusia, el querer Zelensky mantenerse en el poder a todo coste, a todo precio, y aunque todo eso sea al tristísimo coste de muertes ucranianas. Los que quieren alargar la guerra lo único que están haciendo es alargar el padecimiento de Ucrania y de los ucranianos. No hay nada más detrás de esto. Seguramente cuando se ponga fin a esto, cuando Occidente entienda que esta guerra no tiene ningún sentido, Rusia va a aceptar sentarse a esa mesa de negociaciones, no va a poder estar Zelensky en esa mesa, por supuesto. Rusia se va a contentar con los territorios que a su criterio son rusos, e incluso Ucrania va a entrar en la Unión Europea, no así en la OTAN. Pero todas estas cosas que ya sabemos hace mucho tiempo, hay fortísimos intereses, como digo, que se resisten a que esto se cumplimente, porque hay detrás una industria militar que le interesa seguir ganando dinero, porque hay detrás unos intereses para ir creando la sensación de que Rusia es el gran enemigo a batir, porque se nos está contando, igual que estábamos hablando antes de Irán, sobre determinados temas, y este es uno fundamental, Ucrania, es importantísimo seguir manteniendo una serie de narrativas,
Y en esas estamos. Hoy hablamos del ataque a esa residencia de Putin, pero acordémonos que como desde el año 22 estamos hablando de que Rusia había saboteado el Nord Stream, de que Rusia había bombardeado tal o cual país, y luego se va demostrando que es mentira, pero salen nuevas noticias, salen nuevas noticias para ir manteniendo esas narrativas. La narrativa oficial nos dice que Rusia es la gran agresora, que es el peligro, que Ucrania lucha por la democracia, la libertad y los derechos humanos, y todo eso es falso porque los verdaderos intereses son otros muy diferentes. Pues me queda poco tiempo y os voy a pedir a la mayor brevedad que hagamos una última lectura sobre la situación, recordemos, en Venezuela, con un Nicolás Maduro que, bueno, pues que garantiza la integridad territorial del país, pero también ha confirmado que ha tenido una sola conversación con Donald Trump. Recordemos, Maduro, que ha denunciado amenazas, pero dice que esta conversación que tuvo con Donald Trump que fue bastante agradable, pero que las evoluciones posteriores no lo han sido, no han sido agradables. Esta llamada telefónica entre Caracas y Washington, comienzo contigo, José Antonio, son, digamos, un punto de inflexión o el preludio de una intervención terrestre. Bueno, la conversación que tuvo lugar entre Trump y los dos presidentes, el norteamericano y el venezolano, es de hace unos cuantos meses. Tardó bastante tiempo el presidente venezolano en reconocer que se había producido, dijo que había sido cordial, y por la parte norteamericana hubo solamente como una declaración de la agencia Reuters, que funciona como portavoz de la administración Trump, ¿no? Y luego lo que ha habido son fuertes declaraciones, fuertes amenazas del presidente Trump, hasta llegar al límite de descartar dentro de su discurso de justificación inicial en el mes de agosto del despliegue agresivo de una flota y de unas fuerzas navales como nunca se han visto en el Caribe, como digo, descartar el argumento de que era un país y un gobierno que estaba exportando cocaína y no sé qué drogas a los Estados Unidos, a pasar directamente y por la calle del medio a decir que ese petróleo que tiene Venezuela es de ellos. Por lo tanto, el alto mando militar venezolano lo que dijo es, por lo menos, ahora están hablando directamente qué es lo que quieren, que no solamente es el petróleo. Venezuela es un país que abunda mucho en recursos naturales de todo tipo, como lo conocen perfectamente bien todos los monopolios y las multinacionales estadounidenses que desde los años 20 del siglo XX, concretamente desde que instalaron la dictadura de Gómez, se han dedicado a estudiar la geología y las riquezas inmensas de ese país. Si hay alguien que conoce mejor que los venezolanos las riquezas de Venezuela, son las oficinas de geología de la British Petroleum, de la Shell, de todas las petroleras norteamericanas, de la Texaco, etcétera, 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 ¿no? Pero además el mineral de hierro, que también fue generosamente saqueado por la familia Rockefeller, también el oro, también el coltán, también el litio, también el uranio, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso es exactamente lo que quieren. La novedad ha sido que Trump, en la sistema propio que tiene de mandar mensajitos, ha dicho que han iniciado sus bombardeos en tierra y hablan de un objetivo en el puerto de Maracaibo. Y ahora hay otra noticia que habla de otro objetivo atacado en la Guajira venezolana, ¿no? Que es la entrada en el lago de Maracaibo de costa, ¿no? La entrada de costa, ¿no? Bueno, la propia DEA, que es la agencia antidrogas del gobierno norteamericano, dice que sí, efectivamente, por ahí circula algo de cocaína, pero a puertos europeos. O sea, que habría que preguntar a las autoridades españolas, portuguesas de la Unión Europea, de dónde sale, para dónde va la cocaína que sale de la Guajira, etcétera, etcétera. Y lo que ha ocurrido ayer, es que el presidente Maduro no ha negado un ataque en tierra, con lo cual entraríamos en otra fase de la amenaza del grupo Rubio, Excel, Trump en contra de Venezuela. A diferencia del año 2019, en que había el Grupo de Lima, la mayor parte de los países latinoamericanos y caribeños
eran enemigos de Venezuela, ahora hay los países más importantes, Brasil y Colombia y México, rechazan esta política de agresión y la consideran una agresión no solamente contra Venezuela, sino contra su propia soberanía y el preludio de ataques a ellos mismos, ¿no? Tanto a Brasil como de manera que si Trump pretende llevar la paz en el año 2026 al mundo, lo que está haciendo en Venezuela y en la región del Caribe no es muy tranquilizador. Parece que en Dinamarca tampoco están muy agradecidos de que les quieran robar la isla más grande del mundo, que es la de Groenlandia, el señor Trump. Bueno, esperemos que esos efluvios verbales y violentos, el señor Trump los tranquilice un poco, ¿no? Con sus amigos Epstein y Rubio, ¿no? Esperémoslo. Bueno, pues Cristian, pido la mayor brevedad posible. Nicolás Maduro, pues cada vez más acorralado, incluso con Naciones Unidas, que no se ha postulado, no ha mediado. ¿Hay que entender esto como que está muy solo, que no hay ningún interés de los organismos internacionales que no reconocen el régimen de Maduro? Mira, voy a tratar de ser absolutamente breve, un par de ideas. Creo que, sinceramente, en eso hay que darle la razón a Trump, tal vez no en el fondo, pero sí en que las Naciones Unidas están haciendo poco y nada en temas muy importantes como resolver guerras, que tampoco voy a suscribir que ha resuelto 8 guerras o todo esto que dice el republicano. Lo que sí creo que Caracas y Washington deberían dejar de hacer diplomacia de megáfono, como bien lo describe Dmitry Peskov. Creo que ahí se puede ver una gran diferencia con la diplomacia rusa. Yo creo que en ese sentido Donald Trump hay que reconocerle que tiene la habilidad de manejarse con ciertas personalidades de un modo y con otros con este estilo grosero y altisonante que si se lo responden es una escalada verbal que no tiene fin. Yo creo que en definitiva esta muestra de fuerza en el Caribe no tiene más que ver con un entretenimiento a los neoconservadores mientras trabaja con lo que sí le importa de verdad, que es generar un acuerdo con Rusia a futuro de negocios. Es un hombre de negocios, no es un político, él quiere hacer buenos negocios para su país y tiene en la caja de herramientas tiene diferentes estilos para diferentes situaciones. Yo creo que está entreteniendo a los neoconservadores que se mueren de ganas de lograr una desestabilización al gobierno de Maduro, ahí los tiene entretenidos. Fíjense que mientras Witkoff negocia al más alto nivel con Rusia, Marco Rubio no está en ninguna de esas ocasiones. Por algo será. También mostrar su área de influencia, que obviamente, para bien o para mal de nuestra región iberoamericana, cree que es justamente esta región su área de influencia. Y para cerrar, así puede hablar mi compañero Carlos, mientras todos hablamos de Venezuela, y bien lo señaló José Antonio, lo importante es Groenlandia. Y por algo está tan inquieta Dinamarca, anunciando que ha hecho una inversión en material militar como pocas veces antes en su historia. Yo creo que por ahí van los tiros y también podría ser una especie de cortina de humo. Pues, digo Venezuela. Pues Carlos, te dejo cerrar a ti Todo es Geopolítica con la situación sobre Venezuela, con esa posible llamada, con un Nicolás Maduro, entiendo, cada vez más sitiado. Un minuto. No habrá intervención terrestre, no se le va a ocurrir a entrar por la dimensión de Venezuela, por la naturaleza del país, no va a entrar. Efectivamente es una cuestión para consumo interno norteamericano y para desviar otras cuestiones. Que hable Estados Unidos de narcotráfico es para reírse cuando menos. Naciones muy vinculadas al narcotráfico, como son Afganistán con el opio o Marruecos con el hachís, pues son fervientes aliados. Que Estados Unidos nos hable de la lucha contra la droga, pues es irrisorio a más no poder. No me voy a remontar al Irán Gate, sino en la actualidad cómo Estados Unidos de verdad trata la cuestión de la droga. Mañana se cumple el 5º aniversario del asesinato de Qasem Soleimani, del que hablaba antes, que fue un gran luchador contra el tráfico de droga y fue eliminado. No fue por esa cuestión, pero además fue por esa cuestión también, porque atenta contra los intereses de Estados Unidos atacar a la droga de verdad. Y más allá de eso, a Estados Unidos le interesa todo el continente norteamericano, desde Groenlandia hasta la Tierra del Fuego. Pero en la cuestión de Venezuela
es para un aviso a navegantes del Caribe y más allá. Los intereses de Estados Unidos sobre la Guayana también, un país de enormes riquezas naturales, les supondría tener frontera con este país y expoliar más a ese continente que ha sido expoliado desde hace tanto tiempo. Pues encantado de haber iniciado este 2026 haciendo lectura de los principales focos informativos con estas tensiones geopolíticas y estos equilibrios de poder y siempre dando una vuelta más allá. José Antonio Ejido, doctor en Sociología por la Universidad de Provenza, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros y a mis contertulios con los que he aprendido un montón, por cierto. Tener contertulios excelentes. Cristian Lavesa, experto en geopolítica, un verdadero placer. El placer es mío charlar con vos y con los queridos compañeros. Y Carlos Paz, experto en geopolítica, deseando de volver a hablar contigo. Un abrazo. Pues un abrazo para todos vosotros y para mis compañeros. Feliz 2026.